Representativa o referencial. Oye, no, aquella donde el emisor elabora mensajes. Es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno. Chubis. En lo que pones esa ropa, en lo que echas, no te cabe toda en una, hijo, ahorita que la saque. Y ciérrame bien, porque se va a meter el papi. Cierra bien de todas maneras. Repito, representativa o referencial es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos del acto comunicativo. Esta, a diferencia de la función emotiva o expresiva, va a utilizar un léxico sin emotividad, sin adornos, sin frases recargadas, ¿ok? Va a ser un mensaje, una comunicación clara y sencilla. Y dice que va a ser aquella donde el emisor va a elaborar mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Ejemplos. El televisor no sirve. Está lloviendo. El fuego es producto de la combustión. O los que tenemos en la tabla que aparece en la pantalla. La plata es buena conductora de electricidad. Como se dan cuenta, aquí no vienen mensajes emotivos, frases emotivas. ¿Ok? El léxico, el mensaje es claro y sencillo. El televisor no sirve, está lloviendo, hace mucho calor, hace frío. Son frases que nosotros, o mensajes, mejor dicho, son mensajes que nosotros elaboramos dependiendo a nuestro entorno, objetos externos que nos rodean. ¿Sí quedó claro? Ok. Siguiente. Apelativa o conativa. Sucede cuando el emisor sucede cuando el emisor
expone un mensaje del cual espera una respuesta, una acción o una reacción. Por parte del receptor. Entonces, esta función conativa o apelativa tiene la intención de influir, aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de una forma determinada. Ejemplo, vota verde. Está esperando que nosotros votemos en las propagandas políticas, ¿no? En las campañas políticas. Todos se venden como los mejores y esperan que nosotros reaccionemos pues con el voto. Entonces, propaganda o publicidad sería una cuando nos también algún producto comercial, el refresco, algunas frituras, algunas cremas, toda esa publicidad esperan, o mejor dicho, pretenden influir en nuestra decisión de compra, ¿ok? Dice que pretende, o más bien espera una respuesta por parte del receptor. Si nos preguntan, ¿hiciste la comida? Ese sería otro ejemplo. Esperan que nosotros contestemos una respuesta. ¿Cómo estás? O las que aparecen aquí en la pantalla. ¿Cómo te llamas? Siéntate. A ti te estoy llamando. Entonces, esa es la función apelativa o conativa, aquella que se va a emitir con la intención de generar una respuesta o una acción o reacción en el receptor. ¿Sí se entendió? Siguiente, poética o estética. Es característico, es característica de los textos literarios. Expresa un mensaje de forma bella. Entonces, esta función va a ser propia de los textos literarios. Va a embellecer el mensaje de forma bella. Entonces, va a utilizar los recursos que evoquen belleza al lenguaje, que digan las palabras pues de manera bella, de manera adornada. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En un refrán, en un cuento, en una fábula. Tenemos aquí en la pantalla un ejemplo, dice, las nubes, cual copos de algodón esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Esa es la función poética o estética del lenguaje.
embellece las palabras. ¿Sí quedó claro? Sí, hasta ahí terminó, compañero, hasta en forma bella. Sí, por nada. Siguiente, fáctica o de contacto. Está enfocada en validar el canal, está enfocada en validar el canal comunicativo, en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Así es. Esta función tiene la intención de asegurar que el canal a través del cual se establece la comunicación funcione. El ejemplo más claro es lo que me decía hace un momento su compañero. Es que no sé si sea mi señal o sea la de usted. Me decía es que se corta. No sé si sea cuando me llega a mí o sea cuando usted habla. Ese sería el ejemplo más claro en esta. Ejemplos que aparecen aquí en la pantalla. Oiga, ¿me oye? Le escucho. Se va a caracterizar por buscar iniciar, mantener y terminar una comunicación. Por eso el ejemplo es lo que me decía su compañero. Es que no sé si sea mi señal o sea la suya. Está enfocado en mantener la comunicación, ¿ok? Está enfocado en asegurar que el canal a través del cual nos estamos comunicando nosotros funcione. Dice inicia, mantiene o finaliza la comunicación. Otro ejemplo sería hasta luego. Está terminando la comunicación. Hola, está iniciando la comunicación. Adiós, está finalizando. De acuerdo, está manteniendo la comunicación. Me escucha, se está manteniendo la comunicación. Esas serían algunos ejemplos de esta función del lenguaje, fáctica o de contacto. ¿Sí se entendió? Que falló mi internet un poquito. ¿Todos me escucharon? ¿A
¿Hasta dónde se quedaron? Ajá, hasta ahí nos quedamos entonces. Con esa. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Metalingüística. Se activa cuando usamos, se activa cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Va a tener la intención de explicar y aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Va a utilizar frases sencillas y claras sin complejidad. Va a utilizar términos precisos, concisos, sin ambigüedad. Por ejemplo, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. ¿Por qué dice metalingüística? Vamos a utilizar el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Lo que estamos haciendo ahorita. Estamos utilizando el lenguaje para hablar del lenguaje, del tema o la clase del lenguaje. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿cuál sería? La palabra función es un sustantivo. Filosofía significa amor por el conocimiento. Por ejemplo, la oración se conforma de sujeto y predicado. Estoy utilizando el lenguaje para hablar o referirme al lenguaje. Esa es la función metalingüística. Voy a utilizar un lenguaje para hablar del propio lenguaje. Lo que estamos haciendo ahorita es el ejemplo más claro. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Ideas principales y centrales de los textos. La idea principal de un texto, anoten, es aquella que expresa en su esencia lo que el autor quiere transmitir. Punto y seguido.
¿sí? Idea principal de un texto es aquella que expresa en su esencia lo que el autor quiere transmitir. Punto y seguido. Constituye la causa principal del desarrollo de las ideas. Subsiguientes y su eliminación del desarrollo de las ideas subsiguientes. Y su eliminación su eliminación provocaría que el resto del texto no tuviera sentido. Utiliza una o más oraciones para ofrecer información de lo que habla el tema. Utiliza una o más oraciones para ofrecer información de lo que habla el tema. Siguiente, idea o tema central. Hace referencia a lo expuesto argumentado o narrado de un texto. Punto y seguido. Por lo general, solo hace falta utilizar un solo enunciado para describirla.
Hasta aquí. Muchos aquí se confunden o nos confundimos en identificar de un texto cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas o los temas centrales de un texto. Entonces, el tema central de un texto lo vamos a encontrar siempre al contestarnos esta pregunta. ¿De qué trata el texto? Nosotros vamos a identificar siempre el tema central o la idea central de un texto al contestarnos. ¿De qué trata el texto? Con esta pregunta vamos a localizar el tema central. ¿De qué trata el texto? Y por lo general lo vamos siempre a representar solo con un enunciado o nos va a bastar un solo enunciado para describir este tema central. ¿De qué trata el texto? A diferencia de la idea principal, esta la vamos a localizar cuando nos contestemos la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del tema central? ¿O qué se dice sobre el tema? Entonces, esta sí la vamos a ubicar con más de un enunciado. El tema central solamente es necesario y nos basta un solo enunciado, pero podemos tener varias ideas principales, porque nos puede decir más de una cosa importante o relevante de mi tema, no solo una. Por eso es que para la idea principal podemos utilizar uno o más enunciados, pero para mi tema central o mi idea central nos va a bastar uno solo. Sí, no sé si entiendan la diferencia. Les voy a leer lo que aparece, el ejemplo, les voy a leer el ejemplo que tenemos aquí en la pantalla. Ejemplo, pensar por uno mismo es importante, pues nos permite tener nuestras propias ideas, creencias y opiniones. De ese modo, a partir de nuestro propio punto de vista, es posible diseñar y vivir la vida según nosotros mismos y asumir con conciencia nuestras decisiones. Tener nuestras propias posturas nos permite seguir el propio camino y no dejarnos llevar por modas o presiones de los demás. Por supuesto que el mundo y los demás son de gran influencia, nos afecta. Somos parte de esta red psíquica que nos enlaza con todo y con todos. No podemos desconocer el peso que tiene la cultura, la tradición y los valores sociales en lo que somos y creemos. Sin embargo, es necesario repensar y ubicar dentro de todo esto el propio punto de vista. ¿Cuál sería mi tema central? ¿De qué trata el texto? De la importancia de pensar por uno mismo. Idea o ideas principales. ¿Qué se dice de mi tema? Que pensar por uno mismo es importante, pues nos permite tener nuestros propios puntos de vista, nuestras propias ideas, creencias u opiniones. Si ven la diferencia, temas centrales, de qué trata mi texto, idea principal, qué se dice de ese tema. ¿Sí quedó claro? Entonces, como actividad para la semana, ahora sí va a ver, ustedes van a elegir un tema, el que ustedes quieran, corto. Puede ser un cuento pequeño, puede ser un poema pequeño, puede ser un refrán pequeño, el que ustedes quieran. No sé, máximo que sea de una cuartilla, media cuartilla, tal vez media hojita. Lo van a transcribir y me van ustedes a identificar su tema central y la idea principal o ideas principales. Y ya saben, lo suben al grupo. No, mejor ese me lo mandan al WhatsApp personal. Por favor.
Ese me lo mandan al personal para que lo pueda yo ir checando, porque no tiene caso que lo suban bueno, los demás compañeros no lo van a estar revisando. Entonces mejor me lo mandan al personal antes del viernes, por favor. Y el tema central. Así es. ¿De acuerdo? Identificar cuál es el tema central de su texto y cuáles son las ideas principales. ¿Sí? Ok, del tema que ustedes gusten, ¿eh? Puede ser un artículo científico, puede ser un cuento, puede ser un refrán, puede ser un poema, puede ser una fábula, puede ser una leyenda, no sé, lo que ustedes gusten. Algo corto, eso sí, que no sea tan extenso para que igual les dé tiempo a ustedes de realizarlo sin ningún problema. Bueno, se va a cerrar ya otra vez la plataforma, bueno, la aplicación, entonces volvemos a ingresar para la última parte de la clase, por favor.